que abre una ventana de oportunidad. Vamos a preguntarle a Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo andas? Bueno, a ver, me interesa mucho algunas también definiciones que diste más temprano en algunas otras entrevistas. Hablaste del Fondo Monetario Internacional, dijiste que, que había que renegociar o que directamente, en todo caso, había que plantarse de vuelta ante el fondo para renegociar todas las condiciones. No, yo lo que dije es que para hacer lo que hay que hacer, sí, que implica entender esto como una oportunidad que se le presenta al frente y que tiene un primer capítulo político, que es ver si podemos transformar esta coalición electoral en una coalición política que debata integralmente con las diferentes fuerzas una estrategia. Me parece que esa es una agenda pendiente y que si eso no está, todo se complejiza. Pero creo que hay algunas prioridades que son, primero necesitamos inmediatamente un programa popular antiinflacionario. Y enfatizo lo de popular, porque todos sabemos que existen planes de estabilización basados en ajustes que suba la tasa de interés, enfría la economía y tiende a bajar. Bueno, no es eso lo que precisamos. Un programa popular supone disciplinar el sistema de precios, reordenarlo, pero es imprescindible hacerlo. Este es un primer punto. Esto no se hizo hasta ahora. Bueno, en realidad si estamos con tasas del 70% anual... Bueno, pero sería una diferencia con respecto a la gestión de Martín Guzmán. Sí, claro, creo que uno de los graves problemas es que Martín Guzmán no le ha dado ni 5 de importancia a la problemática inflacionaria. La verdad no existió política antiinflacionaria real, seria. Se fue cayendo en ademanes, gestos, de intentos de supuestos acuerdos que nunca se cumplían o en programas de precios cuidados que pueden servir de compensación cuando funcionan, que muchas veces no lo hicieron, pero que no resuelven el problema. Pero digo, me parece que ese es un punto. En ese punto, acá se necesita redefinir la política de ingresos para el conjunto de la población en el marco de los niveles de pobreza y los niveles de indigencia existentes. Y ahí hay una clave que atraviesa todo el frente de todos, que nunca se tomó. Ahora, en Ensenada, en el último discurso, lo tomó la vicepresidenta. Yo creo que es el momento de claramente avanzar en un ingreso básico universal que permita un piso en la Argentina, y ese piso es ningún hogar abajo de la línea de indigencia. Y eso se puede hacer. ¿Hay recursos para eso? Hay recursos para hacer eso. Estamos hablando de 1,5 puntos del producto, no estamos hablando de ninguna barbaridad, estamos hablando de algo que, digamos, que obviamente tiene que darse en el marco del programa antiinflacionario, porque si no, no existe el tema. Hay un otro capítulo de la cuestión que es el tema del tratamiento integral de la pequeña y mediana empresa y la puesta en marcha de un programa serio de sustitución de importaciones. Esto es clave también. Y en este sentido nosotros hemos hecho investigaciones, incluso en el marco del Banco Nación, del Consejo Consultivo PYME, que allí funciona y que coordinó, y esas investigaciones muestran que estamos en condiciones con producción existente, no con cosas que pongamos en marcha, con producción existente. Estamos en capacidad de sustituir entre el 20 y el 30% de las importaciones industriales de la Argentina. Estamos hablando de entre 15 y 20 mil millones de dólares que la Argentina podría sustituir con un impacto de mayor integración productiva, de mayor generación de empleo, de mayor desarrollo tecnológico y demás. Hay otro capítulo que es el tema de la economía popular, y con estas cosas, economía popular, acá hay que armar un área, un polo, un sujeto, como hablaba acá Alemán, donde esté el Estado, las pymes, las cooperativas, la economía popular, y que esto configure un motor de desarrollo de inclusión social y de inversiones sociales necesarias que el núcleo dinámico de los actores privados dominantes no toma en cuenta, que es inversión en salud, en educación, en vivienda, en soberanía alimentaria, en redespliegue territorial de la Argentina, creando nuevas ciudades y desinflando conurbanos o ciudades invivibles. Hay muchas cosas para hacer, y en estos ejes que estoy planteando,
La ministra, en tanto empuje esto, construye los actores que pueden sostener una perspectiva diferente. Porque en realidad, y esto lo explicaba muy bien la presidenta, y es un tema que tiene que ver con lo que decía Alemán, la verdad la política no es solamente el discurso, son los actores que sostienen. Claro, ¿Y qué dijo? ¿Cómo explicó el tema del peronismo y de por qué Perón construye lo que construyó? Y lo hizo desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, firmando, ella hablaba con la muletilla de la lapicera, ¿no? Pero digo, lo cierto es que le otorgó legalidad a un conjunto de derechos y de organización de los trabajadores que efectivamente configuró el sujeto que terminó sosteniendo la posibilidad del que el peronismo exista. O sea, no es inocuo el accionar de la política estatal para fortalecer a los sujetos que tienen que acompañar esto que vos me decías al comienzo. Si vamos por este camino, sí, hay que discutir, ampliar los márgenes de autonomía de un acuerdo que limita. Es más, el fondo lo está haciendo porque el acuerdo está viejo. En realidad es un acuerdo previo a la guerra Ucrania-Rusia. Sí. El núcleo del ajuste fiscal era la reducción de los subsidios a la energía. El salto de los precios a nivel internacional hace imposible esto. Y entonces, ¿qué dice el fondo? El fondo está revisando y dice, tenés que bajar obra pública, tenés que bajar previsión, tenés que bajar la transferencia a las provincias. ¿Y nosotros qué decimos? ¿Cómo se revisa el tema desde nuestra perspectiva? Bueno, vos lo ponés muy claro, pero digo, ¿hay margen para hacer eso, para que el gobierno argentino le diga, si el gobierno pone en marcha un proceso político de discusión del Frente de Todos y encara una estrategia que convoca con la propia política a los actores, con el programa antiinflacionario, con el tema del ingreso universal, con el tratamiento de las pymes, con el fortalecimiento de la economía popular, y hay condiciones para flexibilizar. Aparte, bueno, pero eso que vos estás planteando, acuerdo es un acuerdo inflacionario. Entonces digo, si tenemos un acuerdo que no nos permite resolver el problema principal que hay que resolver, ¿de qué estamos hablando? A ver, vamos a repasar alguna otra definición de parte de Bataki, señor director. Mira, el mercado blue, digamos, del tipo de cambio blue, la verdad que es un mercado muy marginal, pero lamentablemente está como en la conciencia colectiva de todos nosotros, ¿no? Esta cosa que en algún momento el riesgo país, que también hoy lo tenemos siempre presente, el dólar blue, el paripaso, en algunos momentos se instala mediáticamente muy fuerte esto. El cripto surgió ahora, también, en forma insólita, también, ¿no? Entonces uno empieza como a incorporar estas variables y la verdad es que es un mercado muy marginal en Argentina, ¿no? Las grandes operaciones en Argentina se hacen al tipo de cambio oficial y es un tipo de cambio que está en un sendero de equilibrio también. En ese sentido, yo me siento cómoda con ese tipo de cambio. Hay ahí una cuestión que no es mencionada explícitamente, pero que es el bimonetarismo. ¿Qué pensás de eso? Creo que es un temón. Un temón clave para discutir la Argentina. Creo que es el señalamiento de un efecto, no del problema. Lo que está por detrás de eso es, por un lado, el proceso muy importante de extranjerización de la economía argentina. Lo cual, si vos tomás el panel de las 500 más importantes, el 78% del valor agregado está en manos extranjeras, el 80% de las exportaciones en manos extranjeras, el 80% de las importaciones en manos extranjeras. En segundo lugar, la internacionalización de grupos originalmente locales, que en el marco del endeudamiento y la fuga, estoy hablando de Aceitera General de ESA, de Arcor, de Bridas, de todo lo que en algún momento era la denominada gran burguesía nacional y que se internacionalizó desde la dictadura para acá, todos estos actores funcionan con otra moneda. Porque su mapa de referencia es el mundo, no son las fronteras locales. Y le imponen esa moneda al común de los mortales, que somos aquellos que ocupamos posiciones subordinadas. Porque cuando estoy hablando de ellos, estoy hablando de los que tienen el papel dominante en los principales mercados de la Argentina. La Argentina tiene un problema de internacionalización del excedente. El esfuerzo que realizan los argentinos es capturado de manera concentrada por actores que tienen una referencia de un marco internacional. ¿Qué hay que discutir? Hay que discutir cuál es el marco de regulaciones que el Estado tiene que tener sobre estos actores para que esto funcione de otro modo. Del mismo modo que hay que crear otro motor
que es un área de economía pública y social, Sí. el Estado tiene que pensar las regulaciones fiscales, cambiarias, del comercio exterior, de las finanzas, para que la lógica con la que ellos funcionen tenga que necesariamente discutirse de otra manera. Pero es esto lo que está en discusión. Estás marcando un recorrido histórico, ¿no? Porque cuando empezaste hablando de, bueno, hablaste de esas referencias externas que tienen los grupos económicos, pero al mismo tiempo de que las 500 empresas, que en algún momento eran todas argentinas, después pasaron a manos privadas, muchas de ellas. Sí, claro. Además de ser grupos que, digo, estás hablando de la década del 70 en adelante, porque hasta el... No, mediados por del supuesto, 70, hasta mediados de los 70 vos en la cúpula Sí. tenías un papel fuerte del Estado, tenías grandes grupos empresarios locales, empresas locales independientes importantes, y tenías el capital extranjero. Hoy lo que tenés dominantemente el capital Sí. extranjero, una parte reducida de grupos locales internacionalizados, el Estado prácticamente ha desaparecido de la cúpula. Tenés YPF, en donde además la mitad son inversores de carácter Claro, son privado acciones. con los que tenés que discutir otras cosas. Digo, es otro mundo ese núcleo, esa cúpula dominante en términos empresariales que requiere otras regulaciones. Entonces digo, la discusión en serio del bimonetarismo es la discusión del proceso de internacionalización del excedente que genera la Argentina. No es casual que nosotros tengamos 400.000 palos afuera. Digo, no es casual que Argentina tenga 26 millones de personas que no llegan a fin de mes Sí. y 114.000 multimillonarios en dólares con fortunas equivalentes a 5 argentinas, pero el 70% de la fortuna está afuera. Digo, este debate, que es el debate de la Argentina, de la desigualdad resultante de las políticas neoliberales de mediados de los 70 para acá, es el debate que está instalado como discusión de los cambios que en política económica necesitamos. No se gobierna sin disciplinar el funcionamiento de los actores económicos más importantes. Y esa es una discusión política. Claudio, te quiero preguntar, la verdad que te agradezco mucho que hayas venido. Hay una discusión de fondo que se está desplegando, pero que bueno, todavía, como vos decís, no está sobre la mesa, en términos de cuál es o cuál va a quedar como matriz económica en la Argentina. Hay un programa, un plan de gobierno, un plan económico que pone en primer lugar hoy la exportación con respecto a otros motores que generalmente tiene la economía. ¿Cuál es el peligro de que eso se consolide de esa manera? Y que retroalimentes el esquema que ya está. La Argentina, si uno toma exclusivamente Sí. la cuestión del dinamismo exportador y lo entiende como alentar lo que ya existe allí, en lugar de actores nuevos que diversifiquen rubros que hoy no exportamos, vos te quedás con la gran minería, con los hidrocarburos, con el complejo agroindustrial, y la verdad es que ese es un núcleo que funciona dando como resultado el país que tenemos. Claro. Las exportaciones han crecido en la Argentina de los últimos 47 años y no nos ha traído como resultado una mejora en términos de la calidad de vida y la situación, sobre todo lo contrario. Entonces digo, es el momento del derrumbe de la Argentina, del declive de la Argentina. Entonces me parece que hay que incorporar otros elementos. Por eso puse el tema de la sustitución, digo, porque vos hoy tenés cosas, que hay empresas públicas que tienen la posibilidad tienen proveedores a nivel Sí. local que podrían incorporar y sin embargo se abastecen en el exterior. Nosotros hemos estudiado proyectos concretos donde hay empresas que podrían sustituir el 35% de sus importaciones y no lo hacen. O empresas privadas que el 50% de lo que compran afuera lo podrían comprar acá. Sí. O sea, hay falta un plan industrial, falta coordinación de los agentes económicos y instrumentos de política económica, subsidios, crédito, digo, un conjunto de cosas para que el que tiene la capacidad de producir acá invierta en función de abastecer lo que le van a demandar y el que demanda acá tenga una ventaja por comprar acá. Entonces digo, esto se puede hacer, no es que no se puede, no estamos inventando la pólvora, es el proceso de desarrollo productivo que vivieron muchos países. Así que digo, cosas para hacer sobran. Argentina tiene una cultura productiva que no tienen otros países, y creo que, digo, la verdad es que sería una pena que no aprovechemos este momento para encarar un rumbo distinto. Bueno, Claudio, te agradezco muchísimo. Ha sido muy A amable vos. las definiciones de Claudio Lozano.
es un momento, como decía también Jorge Alemán, ¿no? Es una oportunidad, un momento político sumamente interesante. En este momento, una cena en la Quinta de Olivos, el presidente, la vicepresidenta, y me quedo con esto, ¿no? Con lo que decía también Claudio Lozano, qué tipo de Argentina en términos económicos y también sociales se está proponiendo y cuáles son las acciones de gobierno respaldadas por la política entendida como un mecanismo para hacerlo posible, que hacen falta de aquí en adelante. Si hay que renegociar con el Fondo Monetario, habrá que hacerlo con definiciones de carácter político y bueno, claramente digo, hay una expectativa en torno a esto que está teniendo lugar en este momento de recrear justamente las condiciones para que esto pueda suceder. Lo otro también importantísimo, la cuestión inflacionaria que marcaba también Claudio Lozano. Me parece que allí el plan económico en marcha vino haciendo mucha agua. Bueno, veremos cuáles son las definiciones que toma Silvina Batakis y si tiene el respaldo pleno del presidente de la Nación, que pareciera que sí, pareciera que sí. Yo me despido de todos ustedes, nos reencontramos el próximo domingo 21:30. Cuídense, chau. Para hacer